Seguro que has observado que al tener una o varias celdas seleccionadas, en la esquina inferior derecha del rango aparece un cuadro verde que destaca sobre el borde. Es el controlador de relleno. El controlador de relleno de Excel es una herramienta que permite completar aquellos espacios en blanco con el dígito de la celda seleccionada de la manera más práctica y veloz. La representación de esta herramienta, como hemos mencionado, es la de un pequeño cuadro verde que destaca en la parte inferior derecha de la celda o rango seleccionado. Cuando situamos el puntero del mouse sobre el controlador de relleno, el puntero cambia a una cruz negra, como podemos observar. Entonces, cuando una celda o un conjunto de celdas son seleccionadas, se va a poder apreciar el pequeño recuadro en la esquina del borde de la celda. Ese es el controlador de relleno y lo podemos usar situando el puntero del mouse sobre el controlador de relleno, y al cambiar el puntero a una cruz negra, luego debemos dar clic en la esquina del borde de la celda y arrastrar con el mouse hacia otra ubicación. El efecto que tenga el controlador de relleno puede ser de copiar o secuenciar. Lo vamos a ver con algunos ejemplos. En el primer caso, cuando se selecciona una celda, por ejemplo la celda C1 que contiene el número 3, con ayuda del controlador de relleno, vamos a arrastrar el cursor hacia otras celdas para ver qué efecto tiene. Al colocar el puntero del mouse en la esquina inferior derecha de la celda C1, donde está el controlador de relleno, va a aparecer el puntero de la cruz negra. Al aparecer simplemente presionamos el botón izquierdo del mouse, manteniendo presionado, vamos a arrastrar el mouse hacia abajo y vamos a ver que el efecto que tiene es el de repetir el valor de la celda a las subsiguientes. Luego dejamos de presionar el botón del mouse hasta donde deseamos y podremos apreciar que el valor del número 3, que estaba en la celda C1, ahora se ha copiado a las otras celdas. Además de brindar la facilidad de copiar los elementos de una celda, también se pueden crear series con este mismo controlador. En el segundo caso, la manera de efectuar esta operación es la de redactar 3 números consecutivos en 3 celdas independientes. Por ejemplo, en la celda E1 ingresaremos el número 1, luego el número 2 en la siguiente celda hasta el número 3. Luego debemos seleccionar las 3 celdas, es decir, el rango. Luego colocar el puntero del mouse en la esquina inferior derecha del rango seleccionado, es decir, en el controlador de relleno. Cuando aparece la cruz negra, presionamos el botón izquierdo del mouse y manteniendo presionado arrastramos hacia celdas más abajo. El efecto que tiene es el de seguir la secuencia numérica del principio, es decir, sigue la secuencia o la serie numérica de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número donde nosotros deseemos, en este caso hasta el número 8, como podemos observar. Y de esta forma nosotros hemos creado una serie utilizando el controlador de relleno. Asimismo, el controlador de relleno es capaz de copiar las fórmulas de una celda seleccionada. Por ejemplo, en la celda F1 hemos ingresado una fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es copiar la fórmula a otras celdas. En este caso colocamos el controlador de relleno que se encuentra en la esquina inferior derecha de la celda F1, el puntero del mouse vamos a colocar sobre el controlador y cuando aparece la cruz negra presionamos y arrastramos hacia abajo. Y ahora lo que vamos a observar es que ha copiado la fórmula a las siguientes celdas. De tal forma, nosotros evitamos la pérdida de tiempo de estar escribiendo la fórmula específica en cada una de las celdas. Solo hemos deslizado el controlador de relleno al lugar hacia donde se debe redactar la fórmula deseada, y así se copió a las otras. De forma predeterminada, la edición de controlador de relleno y arrastrar y colocar está activada en Excel para poder arrastrar el mouse para mover y copiar las celdas. Pero si en alguna situación nos encontramos que no se encuentra activo el controlador de relleno, podemos activarlo. Para ello debemos seguir los siguientes pasos.
Nos dirigimos al menú Archivo, luego Opciones, aparece el cuadro de diálogo de opciones de Excel, nos ubicamos en la sección de Avanzadas y en el apartado de Opciones de edición, verificamos que la casilla o la opción Permitir arrastrar y colocar el controlador de relleno y las celdas se encuentre activada. En mi caso, la casilla está con check, que significa que está activada dicha función. En el caso de ustedes, si lo encuentran desactivado, simplemente hacen clic en la casilla para activarlo. Luego clic al botón Aceptar para guardar las configuraciones. Y de esta forma podrán utilizar el controlador de relleno en Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.